Bueno, pues vamos a comenzar. Ya tienen los datos. Ya casi, profe. Ya, entonces vamos a esperarnos otro momento. Recuerden que los datos ya los tenían ahí en el chat, nada más hay que copiarlos y pegarlos en Excel o en Minitab. Y entonces ya están listos. Ya, profe, ya tenemos. Ya, profe, gracias. Vamos a ver el ejemplo. Creo que el video no tiene audio. Pero ahorita lo revisamos. Aquí está. A ver. Sí, no tiene audio, entonces lo voy a ir a... Un grupo de camiones Creo que sí. cero. Sí tiene audio, entonces voy a quitar aquí el micrófono. Vamos a ver el video. Yo lo voy a estar deteniendo en ciertos momentos para preguntarles si tienen duda, o me espero, o nos regresamos, o si tienen algún comentario. Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. El ejemplo dice, se sometió a prueba un grupo de camiones ligeros con motores que utilizan diésel como combustible para saber si la humedad, la temperatura del aire y la presión barométrica influyen en la cantidad de óxido nitroso que emiten en partes por millón. Las emisiones se midieron en distintos momentos y en diversas condiciones experimentales. Los datos se presentan en la tabla siguiente. Ajuste este modelo de regresión lineal múltiple a los datos con los que cuenta y luego estime la cantidad de óxido nitroso que emiten los camiones en las condiciones 50% de humedad, temperatura de 76 grados Fahrenheit y una presión barométrica de 29.3. Los datos a los que se refiere este problema son los que se muestran aquí en pantalla. Tenemos aquí tres variables independientes: x1 humedad, x2 temperatura, x3 presión. Bueno, aquí ya tengo guardados tengo capturados los datos. Entonces, y, nuestra variable de respuesta, que corresponde a las partes por millón que se emiten de óxido nitroso.
X1, humedad, que está dada en porcentaje. Temperatura, que está dado en grados Fahrenheit, la variable X2. En grados Fahrenheit. Y la variable X3, que es la presión. Está dada en bars. Bueno, por un lado nos están solicitando el obtener la ecuación de regresión y esta estimación bajo las condiciones de 50% de humedad, temperatura 76 grados Fahrenheit y una presión barométrica de 29.3. Vamos a obtener primero la ecuación de regresión aquí de manera rápida en Excel. Vamos al menú datos, análisis de datos. Vamos a regresión. Rango Y de entrada, esta columna. Rango X, estas tres columnas. Quiero que me dé los resultados ahí mismo en esa hoja. Aquí. Aceptar. Bueno, aquí tenemos los resultados. Nuestra ecuación de regresión se definiría de la siguiente forma: Y igual a menos 3.5 menos 0.0026 X1 más 0.00079 X2 más 0.15 X3. Bueno, aquí tenemos ya la ecuación entonces. Para los que lo van haciendo, ¿sí les quedó igual o no? Sí, profe, a mí sí me salió igual. Sí, bueno, ahí yo estoy truncando los coeficientes de acuerdo a las cifras que que yo considero significativas, pero igual pudieron haber puesto más decimales o incluso menos, ¿no? Pero bueno, ahí como las cifras son muy pequeñas, los coeficientes de X1 y X2, sí, sería conveniente incluso hasta poner más decimales, ¿no? Pero si lo reportan así como yo lo tengo, pues también está bien. Cuando reporten una ecuación no es necesario que en los coeficientes todos tengan la misma cantidad de decimales. Las cifras, o la cantidad de cifras decimales se reportan en relación a la significancia de dichos decimales. Es decir, para el primer el valor de 3.5, pues no es necesario colocar todos los decimales, precisamente porque es un valor más grande en relación, por ejemplo, al segundo valor. Ya para el segundo valor sí es necesario agregar más decimales debido a que es muy pequeño. Bueno, entonces si les quedó bien, vamos a seguir. Ecuación que la obtenemos aquí de los coeficientes que nos da como resultado el análisis
de regresión por Excel. En el inciso B nos piden lo siguiente. Nos piden que determinemos la cantidad de óxido nitroso que se producirá con una humedad del 50%, una temperatura de 76 grados Fahrenheit y 29.3 de presión barométrica. Bueno, simplemente sustituimos estos valores en la ecuación. Y tenemos menos 3.50 más menos 0.0026 por x1. Que x1 en este caso vale 0.5 más 0.003079 por x2 por 76 más 0.15 por x3 29.3, perdón. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, tendríamos una emisión de óxido nitroso de 1.068 partes por millón. Así quedaría nuestra conclusión. Bueno, ¿cómo resolver? Bueno, ahí noten que la conclusión ya no la escribí, eso sí lo tendrían que colocar ustedes con palabras. Y no basta con decir nada más el número, hay que decir qué cosas son estos 1.068. Que en este caso pues son partes por millón que se emiten de óxido nitroso con estas condiciones. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? Yo, profe. Sí, adelante. Bueno, ahorita lo que dijo de la conclusión, ahorita lo dijeron ahí en el video, ¿no? Que Ajá. es la mm, parte nitrosa, como lo que había dicho. Sí, que la emisión de óxido nitroso con una humedad del 5%, bueno, del 50%, una temperatura del 76 grados Fahrenheit y una presión de 29.3. La emisión de óxido nitroso es 1.06 partes por millón. Hay que mencionar todo con sus respectivas unidades. Y casi es como repetir estos resultados en función de lo que se están tratando, ¿no? En este caso el punto 5 está referido a la humedad, la temperatura, este 76 a la temperatura y este 29.3 a la presión. ¿Sí quedó claro? ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, más o menos. Sí. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguien más tiene preguntas? Creo que ya se... Entonces, profe, ¿solo sería una conclusión en ese ejercicio? Bueno, de esto que primero que nos están pidiendo, que fue la ecuación de regresión, esa sería su conclusión. Ok. Falta otra cosa que nos pidieron, ¿no? Creo. Vamos a ver, ¿qué más nos pidieron? Ya no recuerdo. A ver dónde estaba el texto. Sí, pues nada más eso nos pidieron, ¿no? Entonces, ahí digamos que ya tendríamos completo el problema, poniendo la ecuación de regresión y con su respectiva conclusión. Ya sería opcional o adicional el colocar el significado del R y del R cuadrada. Es decir, estos. Pero pues como nada más nos están pidiendo ahí la ecuación de regresión, con eso ya sería suficiente. Creo que era aquí donde nos quedamos. A ver,
Bueno, entonces seguimos. Yo creo que ya se desconectó el audio. Voy a ponerlo otra vez. Ahí está. 8 partes por millón. Así quedaría nuestra conclusión. 8 partes. De acuerdo a esas condiciones, tendríamos una emisión de óxido nitroso de 1.068 partes por millón. Así quedaría nuestra conclusión. Bueno, ¿cómo resolveríamos esto en Minitab? Vamos a realizarlo. Simplemente abrimos Minitab, aquí lo tengo ya abierto. Abrir un archivo nuevo. Aquí ya está. Voy a copiar y a pegar los valores los datos que tengo acá en esta parte. Lo voy a colocar así para que como encabezados me queden el nombre de las variables. Entonces la primera columna corresponde a la emisión de óxido nitroso en partes por millón. La segunda columna corresponde a la humedad en porcentaje. La siguiente columna a temperatura en grados centígrados, en grados Fahrenheit, y la última columna a presión en bars. ¿Listo? Ahora sí vamos a menú estadística, regresión, ajustar modelos de regresión, respuestas, óxido nitroso, predictores continuos, humedad, temperatura, presión. Doy en aceptar y aquí vamos a obtener la ecuación de regresión que corresponde a esta de aquí. La vamos a copiar acá en Excel para corroborar que ha sido la misma. Bueno, aquí la ecuación nos la da en función del nombre de las variables, ¿no? Y está redondeada. Pero vemos que es la misma ecuación que estamos aquí reportando. Ahora, sustituyendo estos valores, para la predicción tenemos en Minitab lo siguiente. Vamos a menú estadísticas, regresión, predecir. En humedad colocamos 50%, temperatura 76 me parece que es, a ver, vamos a checar. Sí, 76 y 29.3 de presión. 76 y 29.3. Aceptar para ver la estimación. Y aquí está la predicción que se obtienen con los valores establecidos de las variables independientes. Y aquí vemos que coincide 1.06, 1.06. Bueno, aquí faltaría como conclusiones establecer qué significan cada uno de los valores, es decir, los diferentes coeficientes que tenemos aquí en la ecuación, menos 3.5, menos punto 0026, más punto 00079 y punto 15. Bueno, pero eso ya lo sabemos, entonces seguimos en un siguiente ejemplo. También esa parte sí sería necesario colocarla.
¿Qué significa este menos 3.5? ¿Qué significa en el contexto de la situación que se está viendo allí? Matemáticamente ese menos 3.5 expresa que la emisión de óxido nitroso va en cualquiera que sean las condiciones de humedad, temperatura y o presión, la emisión de óxido nitroso va a ser menos 3.5. Eso matemáticamente en la realidad pues no hay una emisión de óxido nitroso negativa, o no sería posible. Es decir, ¿cómo lo pudiéramos explicar en la realidad? Pues que la emisión de óxido nitroso en algún momento va a ser cero. Ahora este punto 0026, ¿qué significa? Que por cada grado, por cada unidad que se incremente la humedad, la emisión de óxido nitroso se va ahora a reducir, porque aquí tiene un signo menos, en esta cantidad. Es decir, si la humedad pasara del 50 al 51%, la emisión de óxido nitroso se va a reducir en esta cantidad, punto 0026. Acá pasa lo contrario, por cada unidad de temperatura que se incremente aquí esta variable, la emisión de óxido nitroso, es decir, la Y, ahora va a aumentar en esta pequeña fracción, punto 0079. Y acá por otra parte, cada que se aumente la presión en una unidad, la Y, es decir, la emisión de óxido nitroso, va a aumentar en punto 15. Ahí noten cómo algunas variables hacen que la Y aumente y otras que disminuya. Bueno, en este caso en específico, la humedad, si es que se incrementa, va a hacer que la Y disminuya, y si la temperatura y la presión aumentan, va a hacer que la Y, es decir, que la emisión de óxido nitroso aumente. Y bueno, ahí con los puros coeficientes, sin considerar nada más que eso, ¿cuál de estas tres variables creen que sea más importante? Es decir, ¿qué variable pudieran considerar como que es la que afecta mayormente a la emisión de óxido nitroso? La de humedad, profe. La presión podría ser, ¿no? Que tiene un valor más alto. Si tiene un coeficiente más alto, entonces la variable que tenga el coeficiente más alto es la que va a afectar en mayor medida a la variable de respuesta. Bueno, eso es en teoría. ¿Eso por qué? Porque por cada unidad de presión que se incremente dicha presión, la Y, en este caso va a aumentar punto 15. Y las otras variables pues le van a sumar o a restar poco a la Y. Entonces, aquí le estaría restando solamente esta pequeña fracción, y acá le estaría aumentando esta pequeña fracción. Bueno, pero hasta ahí hemos definido simplemente con los coeficientes qué variable pudiera tener mayor significancia o mayor efecto sobre la variable de respuesta, sobre la Y. En teoría, pues sí, sería la presión. De eso estamos de acuerdo. Hay un análisis, a lo mejor ya han escuchado de él, un análisis que se llama análisis de varianza. De hecho, sí, ya creo que en el curso pasado sí debieron de haber hecho análisis de varianza, en donde ahora sí ya de manera más analítica se establece cuál de estas X es la que afecta más a la variable de respuesta. Ahorita en teoría pudiera ser la X3 debido al coeficiente que tiene aquí, pero ya con el análisis de varianza se determina ya de manera más formal cuál de estas variables tiene más peso.
Bueno, ya también más adelante veremos qué significan esto del intervalo de confianza y el intervalo de predicción. Entonces, nada más vamos a enfocarnos a eso, a obtener la ecuación de regresión y a explicar qué significan cada uno de estos valores en la ecuación que obtengamos. Entonces, también noten que unas variables, como ya mencioné anteriormente, unas variables le suman a la y otra variable, que en este caso es la x1, le resta a la y. Aquí, ¿qué situación sería la deseable? ¿Que la y aumentara o que la y disminuyera? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es mejor? ¿Mayor es mejor o menor es mejor para la y? Estamos hablando de óxido nitroso. Menor, ¿no? Entonces, el óxido nitroso es un contaminante atmosférico, que entre otras cosas pues causa lluvia ácida y otras cosas. Y recuerden también que aquí en el programa estamos hablando de que este es un experimento que se hizo en camiones, entonces se probaron estas diferentes condiciones y ya se obtuvieron estos resultados, bueno, los resultados que se mostraron en los datos de inicio referentes a la emisión de óxido nitroso. Entonces aquí la condición que buscaríamos sería la de menor es mejor, menor emisión de óxido nitroso sería la deseable. Bueno, entonces de acuerdo a ello, ustedes ya pudieran inferir que una menor presión, es decir, entre menor presión se tenga aquí, pues menor emisión de óxido nitroso van a tener, ¿no? Y bueno, también ahí si la humedad le resta la y, entonces una mayor humedad sería conveniente, ¿no? Le resta, sí, poco a la y, pero pues cualquier aporte pudiera ser considerado como bueno, ¿no? Entonces, fíjense ya nada más con la pura ecuación de regresión, ya todo lo que pudimos inferir, lo que podemos inferir sobre la situación. Ujú. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe, entonces, como dijo, entre menor presión, menor dióxido de nitroso. Sí, pues nada más simplemente hay que sustituir un valor pequeño aquí en X3 y compararlo con un valor grande, no vas a tener una Y más pequeña. Ok, profe, gracias. Entonces, si tú haces la prueba con diferentes valores aquí de humedad, temperatura y presión, vas a ver que, por ejemplo, si comparas un valor alto de presión con un valor pequeño de presión, el valor alto de presión te va a dar una Y más grande, ¿no? Y un valor más pequeño de presión, pues te va a dar una Y más pequeña. Entonces ya con eso, pues ya podríamos tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones pudiéramos tomar? Pues a lo mejor trabajar con unas condiciones de presión bajas, ¿no? O a lo mejor trabajar con unas condiciones de humedad altas. Y la temperatura pues también suma. Y entonces en teoría también entre menor temperatura en las condiciones existiera, la Y también sería menor. Entonces presión nos convendría tenerla en niveles bajos, la temperatura también y la humedad a niveles altos, porque de esa forma la Y sería más pequeña, que en teoría es lo que nos estaría conviniendo, ¿no? Bueno, pero ahorita la conclusión nada más sería suficiente si ustedes mencionan qué cosas significan los coeficientes, que fue lo que vimos hace un momentito, y ya con eso. Pero quiero que se den cuenta que qué inferencias podemos hacer solamente con la pura ecuación. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. No, bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar
porque pues nada más tenemos una hora hoy. Y ya el lunes le seguimos. Entonces ahora sí ya con esto ya pueden ir realizando pues sus ejercicios, ¿no? Ya tienen más fundamentos para realizarlos. Bueno, entonces pues le dejamos aquí y le seguimos la próxima sesión.